Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. Vamos a hablar de la diferencia entre LMIA y CUSMA, o LMIA y tratados internacionales, porque no nada más es CUSMA. CUSMA, lo que antes era NAFTA, lo que en español es el Telecán o ahora TEMEC. También hay otros tratados, está el tratado con Colombia, el tratado con Perú, el tratado con Chile o el tratado del Transpacífico, Perú, México, Canadá, etcétera. Hay varios tratados. Al final, cuando digo CUSMA es porque es uno de los más populares. Sin embargo, la diferencia en sí abarca en el procedimiento, que es el tratado puede ser, como dije, CUSMA o uno de los otros, o el LMIA. Ahora, cuando se habla de tema de LMIA, ya hemos hecho varios videos que también pueden encontrar en nuestro canal, y aquí el básico que tenemos hasta animado, que la verdad a mí me encanta porque está muy explícito. Pero el LMIA es un tipo de patrocinio donde una autoridad tercera, otra agencia federal que es Service Canada, se involucra para evaluar el mercado laboral y al empleador y determinar si efectivamente hay una falta de mano de obra en tal industria y por lo tanto se le aprueba para luego traer un extranjero. El LMIA no te pertenece a ti, el LMIA le pertenece a la empresa, es un trámite que hace la empresa y es un trámite que debe pagar la empresa. Una vez que aprueban a la empresa, con ese LMIA se inicia el proceso del permiso de trabajo, para el cual tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la experiencia del puesto, o pasar el examen de inglés, o ciertas credenciales académicas, ciertas certificaciones, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de puesto que te ofrecen. A diferencia de un permiso que es exento de LMIA, por ejemplo CUSMA o los tratados, que son exentos de LMIA, pero siguen siendo permisos destinados a un puesto o destinados a un empleador, es que, como dije, son exentos de LMIA, no requieren LMIA y no tienes que pasar, o la empresa no tiene que pasar por todo ese proceso y se pueden ir directo al permiso de trabajo. Si yo lo pongo en dos etapas, el LMIA es donde el empleador pide permiso al gobierno de traer un extranjero. La segunda etapa es el permiso de trabajo, el trámite del permiso de trabajo. Cuando el LMIA se aprueba, el LMIA forma parte del trámite del permiso de trabajo. Cuando es un permiso a través de tratado, o en este caso CUSMA, que es lo que me estoy enfocando, pero cualquiera de los otros tratados, acuérdense, entonces no hay LMIA y te puedes ir directo al permiso de trabajo, al trámite. Un mito es que mucha gente dice, soy mexicano, puedo aplicar por CUSMA, o soy peruano, puedo aplicar por el tratado, o soy colombiano, puedo aplicar por el tratado. No siempre puedes hacer eso. Al final de cuentas, tiene que haber los requisitos mínimos del tratado, que es, claro, tu nacionalidad es uno. Dos, que el puesto que te ofrecen esté enlistado en el tratado y que tú tengas las credenciales académicas que ahí se señalan. CUSMA, específicamente, que es de hecho un tratado espejo en la parte de migración con Chile, es para profesiones y tienes que tener las credenciales académicas o en algunos casos experiencia basta, dependiendo del tipo de las subclasificaciones, en ese puesto. Es decir, si tú eres mexicano pero eres cocinero, no puedes entrar a través de CUSMA, no es solamente por el hecho de ser mexicano. Pero en cambio, si tú eres colombiano y eres chef, sí podrías entrar a través del tratado con Colombia y no necesitas un LMIA, porque ese tratado en Colombia sí prevé chefs. Ese es un ejemplo. Tiene que cuadrarlo el tratado. La diferencia sí está en el tiempo de procesamiento. La diferencia también puede estar en costos, porque obviamente si no tienes que hacer todo un proceso de LMIA, va a ser mucho más barato y va a ser mucho más efectivo y rápido irte directamente por el permiso. Ahora, cuando se hace el LMIA, estamos hablando de Service Canada, y esa es otra agencia y es una evaluación en el mercado laboral. Y cuando hablamos de permisos, estamos hablando de migración.
Y finalmente ahí tú sí tienes que pasar tus filtros. Y ahí entra todo lo que hemos hablado de historial migratorio, de precedentes, que has declarado en tus trámites anteriores, que todo cuadre, porque resulta que luego te ofrecen un puesto, vamos a decir a través de un LMIA, y ese puesto es de cocinero, pero tú nunca dijiste que eras cocinero y mágicamente ya tienes una carta porque sabes hacer quesadillas o arepas o quién sabe qué, y la verdad pues no eres cocinero. O sea, simplemente que ahora ya resulta que te dieron una carta de que eres buenísimo. Tiene que ser un tema de un empleo formal, porque si nunca lo has dicho y no lo puedes comprobar, estarías mintiendo. Y eso te lleva a tergiversación. Entonces, como tal, la diferencia principal radica en el procedimiento. Ambos permisos, tanto un permiso que dependa de un LMIA como un permiso que dependa de un tratado, son permisos cerrados. Permiso cerrado significa que solamente lo puedes usar con ese empleador y para ese puesto. Son diferentes programas. Un permiso bajo LMIA implica que lleva una evaluación a través de una agencia tercera, que es Service Canada, y el proceso bajo tratado es directamente con migración y es en otro programa. Al final de cuentas, ambos permisos te pueden dar beneficios dependiendo del puesto. En el LMIA, si son puestos calificados, y en tratados todos son calificados, te pueden dar beneficios hacia residencia permanente. Y ese tipo de permisos, ambos, te pueden dar puntos extras para un procedimiento, por ejemplo, ante Express Entry. Un programa de Canadian Experience Class, por ejemplo, o algo así, te puede dar puntos extras. Esto es lo que se determina como oferta de trabajo. Cualquiera de los dos permisos podría cumplir con la definición de oferta de trabajo. Oferta de trabajo, como también lo mencioné por ahí en unos videos, no es una carta del empleador, normalmente es un proceso. Estos dos procesos podrían llegar a definirse como oferta. Para que dentro de un proceso de residencia permanente a través de Express Entry, por ejemplo, tú lo consideraras como oferta, el LMIA, el simple hecho de tenerlo, y una carta de intención de tu empleador que planea o tiene la intención de contratarte posterior a la residencia por un año, ya te podría dar 50 puntos extras. En cambio, un permiso bajo tratado te pide que hayas trabajado un año con el empleador, que tengas tu permiso y la carta de intención también. La diferencia es el año que tendrías que trabajar. Pero finalmente, ambos permisos te pueden dar esos beneficios. Esas son las diferencias principales entre lo que es LMIA y CUSMA. Si tú calificas para un tratado, definitivamente esa es la vía. Si no, no tienes opción. Tienes que hacer un LMIA en todo caso. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.